Hola, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes de la nave de los misterios y damos especial saludo a todos los oyentes también de la Visión Radio que en este momento se conectan. También damos un saludo muy especial a todos los que nos escucharán en YouTube o nos escuchan o nos estarán escuchando. Habla para ustedes Iván Cerón y hoy estamos aquí para compartir otro tema de interés. Otro tema de reflexión, otro tema que nos ayude a transformar nuestra vida, a hacer cambios en nuestra vida. También recordamos que ahora mismo estamos estrenando una nueva imagen o una nueva página en Facebook, una nueva red, y usted nos puede encontrar en la nave de los misterios oficial. Ahí encontrará toda la información que tiene que ver con este programa. Y también les recordamos a todos que todos los jueves a las 6 de la tarde este programa se repetirá por YouTube. Usted nos busca en nuestro canal, nos busca como la nave de los misterios oficial, se suscribe y entonces todos los jueves puede repetir, si de pronto no lo escucha aquí en vivo, lo puede repetir ahí en YouTube tranquilamente. Bueno, amigos, todos los que nos escuchan hoy vamos a hablar sobre la caverna de Platón. Y en la imagen que hemos colocado en Facebook existe un mensaje. Si todas las gentes tuvieran la conciencia despierta, la tierra sería un paraíso. No habrían guerras, no existiría lo mío ni lo tuyo, todo sería de todos, viviríamos en una edad de oro. Es indiscutiblemente que si uno se coloca a reflexionar de lo que está pasando en estos tiempos, es que todo gira en función del materialismo, de esto es lo mío, esto es lo tuyo, y lo que nos interesa ahora fundamentalmente es aquello que creemos que es totalmente nuestro. Y producto de esto se forman las guerras, se formó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y así nos sucederá con la Tercera Guerra Mundial. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un mito, de una enseñanza. Este mito es un simbolismo de las enseñanzas propuestas por Platón y aparece en los escritos que forman parte del libro La República. Se trata básicamente de la descripción de una situación ficticia o real, porque ahora, mientras que nosotros vamos reflexionando en este tema, nos daremos cuenta que en verdad no es nada ficticio, que en realidad esto nos sucede a nosotros. Y entonces esta reflexión o hablar de la caverna de Platón nos ayudará a comprender la forma equívoca que en muchos momentos asumimos diferentes eventos que se presentan en nuestras vidas. Indiscutiblemente, pues hay que estar dispuestos a asumir de que de pronto estemos equivocados y asumir que hay una forma mejor de vida y los hechos son los hechos. Lo podemos ver en la misma humanidad y lo podemos ver dentro de nosotros mismos. Y no olvidemos que una de las claves de este programa, La Nave de los Misterios, es interiorizar, adentrarnos dentro de nosotros y observar lo que pasa en nuestro interior. Hay que entender y comprender que la alegoría de la caverna está en relación con la alegoría del sol, que trata sobre la naturaleza del bien y del mal relacionada con el conocimiento interior. La alegoría comienza explicando que hay dos hombres que habitan una caverna subterránea y que ahí, a lo largo de toda la cueva, hay una entrada abierta a la luz. Estas personas están atadas desde niños por las piernas y por el cuello, lo cual solo les permite ver lo que está adelante
y les impide girar las cabezas. O sea, solamente ven sombras. Arriba y detrás de ellos hay una hoguera. Y entre el fuego y los encadenados hay un camino ascendente, junto al cual hay un muro que separa el camino de los encadenados. En el camino hay hombres que transportan mercaderías y hablan esto y aquello. Los encadenados, los que están ahí en la cueva, aquellos que están como en una cárcel, solo ven las sombras que producen las personas que pasan por el camino de atrás, junto con el eco de las voces. Eso es lo que ven ellos. No han visto nada más en su vida. Esta descripción que hace Platón es la situación del hombre común, que como los encadenados juzga por las sombras que percibe. Para Platón, el hombre común carece de la debida formación filosófica. Juzga sobre lo mudable, lo temporal, y todo lo que es material y todo lo que es materia de opinión. Estos hombres encadenados consideran como verdad las sombras de los objetos. Debido a las circunstancias de su prisión, se hallan condenados a tomar únicamente por ciertas todas y cada una de las sombras proyectadas, ya que no pueden conocer nada de lo que les acontece a sus espaldas. Se parece en muchos eventos que nos sucede a nosotros así, que tomamos por cierto algunas sombras. Creemos que vemos y no vemos bien. Creemos que estamos despiertos y no estamos despiertos. Y luego continúa Platón con su narración diciendo ¿qué ocurriría si alguno de los prisioneros se liberara? Este quedaría confundido porque vería los objetos reales y no las sombras de los objetos, y sentiría dolor en los ojos por el deslumbramiento de la hoguera. Repetimos, queridos oyentes, y preguntamos, ¿qué pasaría si el prisionero fuera arrastrado hacia la luz del sol por el camino ascendente? Quedaría cegado, pero luego, paulatinamente, podría percibir con claridad los objetos. El prisionero percibiría el mundo tal cual es. De esto se trata el tema de esta tarde que hemos traído para reflexionar, para meditar, para investigarlo, porque los temas que nosotros hablamos aquí en la nave de los misterios es importante que cada uno lo investigue dentro de sí mismo y que uno se dé cuenta por sí mismo. Y en muchísimas ocasiones nos damos cuenta que en realidad así ha pasado. Entonces descubre que aquella persona que sale a la luz descubre que no hay nada igual de lo que hubiera imaginado, con su nueva percepción de la vida. El hombre regresará a contarle a sus amigos y a compartir sus increíbles descubrimientos. Pero los prisioneros no pueden reconocer a su viejo amigo. Su voz para ellos aparece distorsionada y su cuerpo es solo una sombra gigantesca. Los prisioneros no pueden comprender sus fantásticas historias del mundo y afuera de la cueva. Los prisioneros consideran que esas cosas llenas de fantasía no podrían existir. O sea, para aquel que está en la cueva considera y cree que aquello que está fuera de la cueva es una fantasía, es una gran mentira. Si de pronto viniera
un ejemplo, un visitante de otro planeta, de Venus, y nos hablara a nosotros cómo viven en Venus, seguramente nosotros no creeríamos absolutamente nada y aquella persona la consideraríamos loca. Es más, de pronto nosotros buscaríamos todo lo posible para meter a aquella persona en una cárcel o en algún lugar para que se cure sus problemas mentales. Así actuamos nosotros. Porque aquel que viene de Venus de pronto viene a hablarnos a nosotros cómo se vive en paz y armonía, cómo es el funcionalismo de la sociedad en Venus, cómo es el clima en Venus, cómo es todo compartido, cómo inclusive allá en Venus solamente se trabajan 2 horas cada una de las personas y todo es de todos. Tienen una sola filosofía, tienen una sola religión y todos se respetan a sí mismos. Entonces, y claro, cuando alguien tiene un comportamiento de esa forma, la divinidad le da muchos regalos. No es el caso de nosotros, pero sí es el caso que podemos salir del lugar en el cual nos encontramos. Lo importante es hacernos conscientes que en muchas oportunidades podemos estar viviendo en una cueva, en una oscuridad, y no estar viendo la vida con claridad, con luz, porque es una gran realidad que de vez en cuando y de en cuando y muy repetitivo se nos va la luz. Y cuando se nos va la luz, pues no vemos dónde vamos a colocar nuestros pies. Y esa es la causa causurrum de tanta tristeza, de tanta amargura que pasa sobre este planeta Tierra. Esta es la causa de tantos sufrimientos, la ceguera interior. Y de eso se centra este tema de hoy en la nave de los misterios, de la caverna de Platón. Estamos hablando de que existe una enseñanza que se escribió en el libro La República, y en esta enseñanza se habla de 2 presos que están en una cueva. Y estamos relatando esto, de que estos 2 presos no han visto nunca la luz, y resulta que en algún momento uno de esos presos que se encontraba en la cueva salió y después regresó a la cueva a contar lo que había fuera de la cueva. Entonces nos quedamos hablando de que nos sucede así, que a veces estamos a oscuras, que estamos en tinieblas, en diferentes aspectos de la vida, en todos los aspectos de la vida. Cuando hablamos de estos temas, son temas aplicables a todos, a los temas familiares, a los temas de la economía, a los temas del estudio. O sea, es para crear luz dentro de nosotros. Y cada cual decide cuánto y cuánto multiplica esa enseñanza dentro de sí. Porque en realidad estamos rescatando nuestra sabiduría interior. Por favor, imaginémonos este antiguo prisionero que quiere liberar a sus antiguos compañeros de cadenas. Lo que harían que estos se rieran de él. El motivo de la burla sería afirmar que sus ojos se han estropeado al verse ahora cegado por el pasado de la claridad, por haber pasado por el sol. Entonces, cuando este prisionero intenta desatar y hacer subir a sus antiguos compañeros hacia la luz, Platón nos dice que estos son capaces de matarlo, y efectivamente lo harán cuando tengan la oportunidad, con lo que se entrevé una alusión al esfuerzo de Sócrates por ayudar a los hombres a llegar a la verdad. Entonces, este tema debería conectarnos a nosotros con nuestra verdad interior, ¿no? Es reconocer aquello. Esta opinión de los prisioneros no hace menos real el mundo de los liberados, porque resulta que el prisionero de las sombras, el prisionero de la oscuridad, el prisionero de la ignorancia, llega a creer que porque juzga hace menos real el mundo de los liberados.
hay un mundo de liberados, hay un mundo de despiertos, hay un mundo de seres que saben verdaderamente amar, que saben verdaderamente conectarse con las leyes del universo. Y aquel que se conecta con las leyes del universo aprende a andar en continua armonía con todo lo que lo rodea, que esto es algo maravilloso, porque la clave es aprender a ver las leyes que nos rodean. Dice Jesús, la verdad os hará libres. Y podemos añadir nosotros, la luz nos hará libres. Pero cuesta reconocer aquello. Dice Bourdieu, un maestro místico y escritor, no te das cuenta de tu situación hasta en una prisión. Lo único que puedes desear si eres un hombre sensato es escapar. Pero, ¿cómo hacerlo? Nadie puede escapar de una prisión sin la ayuda de los que han escapado antes. O sea, resumiendo esto de Bourdieu, necesitamos ayuda para escapar. Y solamente podemos ser ayudados por aquellos que se han liberado o que se están librando. Porque hay algunos que se estarán librando y quererán ayudar a otros. Y entonces aquellos hay que distinguirlos para que nos ayuden a caminar, a salir fuera de la cueva. Porque es que hay veces asumimos que la vida es tal cual como creemos, como pensamos. Y entonces, ¿por qué? Porque vivimos en el mundo de las tinieblas. El mundo de las tinieblas de la salud, el mundo de las tinieblas de la política, el mundo de las tinieblas de los gobernadores, el mundo de las tinieblas de la información, es el mundo de las tinieblas. Y entonces tú vas y buscas un político y le dices que está en tinieblas, te votará de donde vayas. Si tú vas y buscas a un gran médico, un gran científico y le dices tú estás en tinieblas, también no creerá absolutamente nada de lo que tú le dices. O sea, en este mundo estamos rodeados de muchas tinieblas e inclusive el que despierta, el que se hace consciente de estas tinieblas, el que se hace consciente que existe una luz y que hay que ver mejor, aprende a vivir, aprende a caminar en medio de las tinieblas con gran inteligencia. Cualquier intento de liberación, por grandiosa que sea, si no tiene en cuenta la necesidad de disolver el ego, está condenado al fracaso. Esto lo dice Samael Aun Weor, maestro espiritual, escritor, filósofo, arqueólogo. La clave es entender nosotros que dentro de nosotros tenemos muchos errores que se manifiestan continuamente en nuestra vida. Y entonces aquellos errores hay que buscar eliminarlos dentro de nosotros. Pero antes de eliminarlos debemos de comprender el tumor que vive en nuestro interior. Y para aquello inclusive hay que convertirse uno en un científico. Y un científico es aquel que observa. Y entonces, para uno sacar aquellos demonios que los egipcios le llaman los demonios rojos de Set, pues necesita uno aprender a no amarse tanto, a no ser uno tan narcisista, porque el narcisista sufre mucho, porque se ama mucho a sí mismo. Y el que se ama mucho a sí mismo no sabe amar. Entonces, ante todo, hay que reconocer aquello. Porque si uno sigue de esa forma, pues uno está condenado al fracaso. Y la clave, pues, es reconocer que nos hemos comportado mal y que nos podemos comportar mal continuamente. Y en la filosofía gnóstica se nos habla a nosotros que existen 4 estados de conciencia y que están íntimamente relacionados con la caverna de Platón. Entonces, porque ahí en la caverna de Platón nos encontramos 4 estados de conciencia. Un primer estado de conciencia se le llama el sueño.
Otro estado de conciencia se le llama vigilia. El tercer estado de conciencia se le llama autoconciencia. Y el cuarto estado se le llama conciencia objetiva. Entonces, en el primer estado de conciencia, esto es algo muy, muy común. Es como si nosotros tuviéramos 4 pisos y nosotros nos enseñamos a vivir solamente en el primer piso. Pero antes decimos que es necesario saber que la humanidad vive con la conciencia dormida. Las gentes trabajan soñando. Las gentes andan por las calles soñando. Las gentes andan en las calles manejando un carro soñando. Las gentes viven y mueren soñando. Creen que están despiertos, pero no están despiertos. Cuando hemos llegado a la conclusión de que todo el mundo vive dormido, comprendemos la necesidad de despertar. Esto es algo muy importante porque indiscutiblemente uno se deja influenciar por aquellos seres que están dormidos. ¿Dormidos por qué? Dormidos por la vida, dormidos por el materialismo, dormidos por la codicia, dormidos por la lujuria, dormidos por Netflix, por YouTube, ¿ya? Olvidados de sí mismos, dormidos por el pasado, por los sucesos del pasado, dormidos por los sucesos del futuro que ni siquiera han llegado, dormidos por el COVID que no les permite vivir el presente, no les permite disfrutar una comida. Entonces necesitamos el despertar de la conciencia. Quien despierta la conciencia deja de soñar, vive el presente, vive de instante en instante, aprende a sonreír a cada salida del sol, aprende a disfrutar la naturaleza. Quien despierta la conciencia se convierte en un investigador, en un científico competente de los mundos superiores. Y podríamos de los mundos superiores que también podemos llamar los cielos superiores. Quien despierta la conciencia es un iluminado. Entonces aquí vamos al punto que hablamos que existen 4 estados de conciencia. Y recordamos el lema de hoy o el párrafo que hemos sacado con la imagen que cada cual la puede encontrar en Facebook o aquí en la Visión Radio o en YouTube. Siempre va a haber la imagen de presentación y en esa imagen nos encontramos un párrafo que dice: si todas las gentes tuvieran la conciencia despierta, la tierra sería un paraíso. No habrían guerras, no existiría lo mío ni lo tuyo, todo sería de todos, viviríamos en una edad de oro. O sea, quiere decir que estamos hablando que si nosotros despertamos la conciencia, si nosotros aprendemos a salir de la caverna de Platón o la caverna nuestra, pues nosotros nos podemos encontrar un paraíso. Y repito a todos nuestros oyentes, dentro de nosotros hay un paraíso y tenemos que liberarnos de aquellas ataduras. El hecho que no hemos visto con claridad lo que es verdaderamente la vida o lo que es nuestro interior, no quiere decir que no lo podamos vivir. Por eso se necesita hacer serios sacrificios. Y también anunciábamos que es necesario siempre uno ver quién le puede ayudar a uno caminar hacia la luz, liberarnos del estado en el cual nos encontramos. Es necesario reconocer que en muchas oportunidades somos víctimas de nuestras tinieblas interiores. El problema es las tinieblas interiores. El problema es la codicia, la lujuria, la gula, que tantos males hacen dentro de nosotros. Es como una gran plaga que le hemos dado comida continuamente, y que se han convertido en nuestros carceleros. Y entonces hay que estudiarnos a sí mismos para reconocer este estado en el cual vivimos.
Y estamos hablando también, terminamos hablando sobre los 4 estados de conciencia. Y existen 4 estados de conciencia y vamos a reconocerlos. Lo importante es uno estar dispuestos a ver esto. ¿Y cuál es el primer estado de conciencia? O el primer estado es el sueño, es ignorancia, es crueldad humana, barbarie, un sueño demasiado profundo, mundo instintivo y brutal, estados de infrahumano. O sea, el estado del sueño normalmente que tenemos cuando vamos a dormir es estado, pero resulta que este estado de sueño en el diario vivir, hay veces lo mantenemos, este sueño, y esto se llama hipnosis. Y déjenme decirles que cuando uno está hipnotizado, cuando alguien está hipnotizado, es alguien muy peligroso. Entonces, ¿por qué? Porque es víctima de su ignorancia. No solamente víctima de su ignorancia, sino víctima de los demás. Como cuando alguien sale a hacer protestas y va y quema casas y carros, uno se da cuenta que aquella persona está poseída por la ignorancia. Entonces lo que uno hace es tratar de escaparse de aquella ignorancia. Aquellas personas que viven en ese estado profundo de sueño son los que producen la crueldad humana, que pues, con una pequeña observación nos podemos dar cuenta lo que pasa en la religión, en la política, en tantos lugares y nos encontramos con esa crueldad humana. No solamente esa crueldad humana de estos momentos, sino del pasado, tantas injusticias que se han sucedido, tanta barbarie. Entonces, claro, este sueño tan profundo es un sueño algo muy instintivo, como de animales, disculpen si alguien ofendo, pero hay veces hay que hablar estos temas con mucha claridad, porque existe mucha barbarie, existe mucha brutalidad, un estado infrahumano. Y lo más terrible de todo esto es que nuestros líderes no son como los líderes de Egipto, de los mayas, de los aztecas, de los atlantes, no, nuestros líderes están en un profundo sueño de conciencia, viven en un profundo sueño. Y entonces, claro, se vuelven bárbaros y se vuelven instintivos o son instintivos, son brutales, no les importa si el uno sufre o no sufre, no, lo que importa es el materialismo. Y claro, aquellos juran y juran que están despiertos e inclusive hacen que el pueblo los siga e inclusive se sienten tan dueños de las tinieblas que tienen el poder de decirle al ser humano qué es lo que tiene que hacer. Entonces uno se vuelve esclavo de estas teorías que se convierten en leyes dentro de nosotros. Pero claro, cuando alguna persona define, bueno, pero ¿qué pasa? Y observa dentro de sí, se da cuenta que son cadenas. Hay cadenas dentro de nosotros. Si yo no puedo aceptar eso, yo no puedo vivir en esta miseria, porque el ser humano vive en una profunda miseria y no se hace consciente. No es solamente la miseria material, es la miseria interior. De nada sirve nosotros tener castillos y castillos y castillos físicamente y olvidados de nosotros mismos, olvidados de la felicidad interior, olvidados de la conciencia. Ese es el primer estado de conciencia, el sueño, peligroso. Y existe el segundo estado de conciencia, que es el de la vigilia. Es un mundo de las opiniones y creencias, de prejuicios, de satirismo, de fanatismo religiosos, fanatismos políticos, deportivos, ahora hay fanáticos hasta del COVID, teorías en las cuales no existe ningún género de percepción directa de la verdad, se cree que se tiene la verdad. Uno puede observar ahora cómo los científicos creen y piensan que tienen la verdad, y uno se coloca a observar, ¿y quién tiene la verdad? Las noticias, el gobierno, ¿quién tiene la verdad? Aparentemente fuera la verdad.
El hecho mismo que se repita 1.000.000 de veces no es la verdad. Es la conciencia del nivel común de la humanidad. Y entonces, como un ejemplo, veamos un ejemplo de algo fuerte. Bueno, pues hablemos de Hitler. Hitler era otro dormido. Si hubiera estado despierto, no habría hecho lo que hizo. Fue un hombre de conciencia dormida, pero que soñaba estar despierto. Creía que estaba despierto. Ese fue su error. Pensó hasta ser una raza superior, una raza de color azul. Él pensó que había llegado la hora del superhombre. Eso pensó Hitler, entonces llevó a este planeta Tierra a una gran guerra, a un gran sufrimiento. Hombre de conciencia profundamente dormida y con un gran poder, con una gran fortaleza interior, que muchos de estos líderes tienen esta fortaleza interior. Entonces, observemos lo que puede causar en nosotros una persona dormida. Por eso cuando uno observa a alguien que está poseído por la ira, uno observa a alguien que está poseído por la ignorancia, es mejor de lejitos cuidarnos, porque hay que aprender a andar en medio de las tinieblas, no solamente las exteriores, sino de las interiores. Y también pues existe el tercer estado de conciencia o de autoconciencia. Es revisión intelectual de creencias, es observar, ir observando, analizando, observando los conceptos, observando la conciencia cultural, intelectual que tenemos, observando el pensamiento científico, cómo pensamos, estudiar los fenómenos, y ver todo aquello, estudiar el sistema que pasa dentro de nosotros de una forma profunda, meditativa, reflexiva. Se trata de reflexionar. O sea, hemos hablado del primer estado, del primer piso, del segundo piso, el tercer piso de nuestra casa, ahora comenzamos a hablar. Entonces vamos subiendo, vamos de abajo hacia arriba, vamos buscando la luz, vamos buscando la luz. Entonces, este estado, el tercer estado de conciencia, y que pueden ser muchos de los que estén escuchando este tema, es que comienzan a darse cuenta que hay algo mal dentro de sí. Pero hay veces hay oscuridad, hay veces hay luz. Pero este estado de conciencia no garantiza el éxito total, porque mantener el tercer estado de conciencia es una práctica continua, una práctica de vivir el momento en momento, de disfrutar cada instante, de no dejarse que el pensamiento se apodere de nuestra vida. Aparece un mal pensamiento, cualquier pensamiento, uno tiene que observar si es correcto aquella acción que uno va a tomar producto de aquel pensamiento. Entonces el tercer estado se tiene que ver con aquellas personas que comienzan a darse cuenta, a percibir, que comienzan a despertar pequeños rayos de luz que aparecen. Y los que continuamente están aquí, eso sucede. Lo que pasa es que hay que cuidar ese rayo de luz, porque cuando se acaba el programa, cuando acabemos de escuchar, nos conectamos con nuestro mundo interior, de nuestros infiernos interiores. Por tal motivo se necesita una práctica continua, poco a poco, ¿no? Sin fanatismos, poco a poco, y disfrutando, reconocer que de pronto ha sucedido un día donde nos hemos dormido, reconocer que nos hemos comportado mal con nuestros hijos, con nuestros padres, y de reconocer que de pronto le estamos dando mucha importancia a los sucesos del presente. Es reconocer aquello, pero y que el tercer estado de conciencia a veces cae al segundo estado, que somos víctimas de la oscuridad y con ganas de salir de aquella cueva en la cual nos encontramos, con ganas de salir de aquella oscuridad en la cual nos encontramos. El segundo estado de conciencia es el mundo del inframundo, es el mundo de los infiernos, que uno puede vivir en los infiernos y no darse cuenta. Puede estar aquí en el planeta Tierra y no darse cuenta, puede estar aquí en Georgia, en España, en cualquier lugar, en la mejor playa, y
y puede ser víctima de sus propios infiernos. Entonces, pero la clave es reconocer, oh, wow, parece ser que me estoy comportando mal. Se me ha acabado la paz, se me ha acabado la serenidad. Quiere decir que algo está pasando mal. Entonces, es aquella persona que comienza a abrir los ojos y que se esfuerza por salir y salir de aquella oscuridad y que comienza a caminar hacia afuera de la cueva. Y después del tercer estado de conciencia viene el cuarto estado, que es la conciencia objetiva. Es perfecta conciencia despierta, la perfecta iluminación interior profunda, es legítima clarividencia objetiva, porque por ahí hay clarividentes que no son objetivos, que son subjetivos, es intuición, es el mundo de los arquetipos divinales, el pensamiento es sintético, claro, objetivo e iluminado, es claridad en la forma de vivir. Aquel que está en cuarto estado de conciencia es una persona normal. Pero el que está en el segundo estado, el que está metido en una cueva, no es una persona normal. Nos hemos enseñado siempre a ver a aquella persona o vernos siempre en ese estado, pero no somos normales. Hay que reconocer aquello. Normal es cuando estamos conectados con la paz, con la serenidad, con alegría, con la dulzura, con el amor. Ese es un estado normal, pero que lastimosamente ese estado, si se ha presentado en nosotros, es muy fugaz. Y esos estados son los que necesitamos que se multipliquen continuamente. Y para caer en aquel estado se necesitan sacrificios conscientes. Y entonces, ¿quién podríamos decir que es alguien de una conciencia objetiva? ¿Un Jesús? ¿Un Buda? ¿Un Mozart? ¿Un Beethoven? ¿Un Vivaldi? ¿Un Moisés? ¿Un Krishnamurti? Seguramente un Bourdieu, un Conde Saint-Germain y otros grandes maestros que verdaderamente son iluminados de conciencia objetiva permanente y la posibilidad de sueño es casi nulo, es nulo prácticamente. Ellos ven las cosas tal como son y aquellos que ven la vida tal como es o el interior tal como es, no es muy común verlo. E inclusive, si alguno de estos liberados viniera y se acercase a nosotros y nos hablara de lo que son los mundos superiores, de los que son las diferentes vivencias que ha tenido, pues nosotros de pronto no creeríamos. Si un despierto estuviera hablándonos ahora de todo lo que es del cuarto estado, no lo creeríamos, creeríamos que es una fantasía, y si se esfuerza él por sacarnos de nuestra comodidad en la ignorancia y en las tinieblas, pues podríamos buscar cómo quitarle la vida. Eso es lo que ha pasado en la historia de la humanidad, eso es lo que sigue pasando en la historia de la humanidad, y aquellas personas que tienen cierta enseñanza, pues no los oímos o simplemente son aplastados por el sistema. ¿Cuál sistema? El sistema que nosotros mismos hemos creado, el sistema de las tinieblas que nos rodean a nosotros. La parte más baja del hombre es irracional y subjetivo y se relaciona con los 5 sentidos ordinarios. La parte más alta del hombre es el mundo de la intuición objetiva y la conciencia intuicional. Indiscutiblemente, pues, que hay que solucionar todo aquello. Hay que solucionar este evento en el cual nos encontramos, que todos padecemos, que la humanidad padece. Entonces hay que buscar una solución, porque la clave es alcanzar la libertad. Se habla de la esclavitud, pero si reflexionamos con el tercer estado de conciencia, con toda nuestra conciencia, nos daremos cuenta que en realidad somos esclavos de nosotros mismos, esclavos del materialismo,
esclavos de la lujuria, esclavos de la ira, esclavos de si alguien nos miró mal y aquello nos quita la paz. Pero entonces practiquemos la libertad. Y entonces proponemos, querido amigo, ¿le gustaría ser libre? Pues láncese a luchar contra usted mismo. Deje que cada quien viva la vida como quiera. Aprenda la filosofía auténtica y pura de Dios. Estamos hablando de practicar la libertad. Ría cuando los otros lloran, tenga paz en su corazón cuando todo lo que le rodea son guerras. Practique constantemente. Ande despierto cuando sus amigos, familiares, compañeros de trabajo duermen. Trate de elevarse hacia las nubes cuando las masas se revuelven en el lodo de la perversidad. Aprenda a amar a quien le odia. Hablemos de la libertad. Sirva con lo que tiene, no con lo que le sobra. Diga la verdad, aunque le den cicuta. No le dé paso a las tinieblas dentro de su interior. Ame la libertad, aunque todo el mundo viva en la esclavitud de la ignorancia. Cántele gloria a Dios, cántele glorias a Dios, aunque las masas canten alabanzas al demonio. Ame la vida en todas sus expresiones, aunque otros la maten. Trate de alumbrar el camino a otros, aunque por lo pronto el suyo esté a oscuras. Nunca diga no puedo sin haberlo intentado. No tema a Dios, porque Él le ama y no es el verdugo. Respételo, cumpla sus leyes. Se trata, pues, queridos oyentes, de que este tema nos lleve a conectarnos con la verdadera felicidad, que nos saque de la ignorancia en la cual hemos vivido. Por eso, amigos, se hace necesario comprender lo que somos, el estado en el cual nos encontramos y el trabajo que debemos realizar sobre nosotros mismos, si es que verdaderamente deseamos un cambio radical y definitivo. Veamos, pues, queridos oyentes de la nave de los misterios, la necesidad que tenemos de despertar del sueño hipnótico. Es muy trabajoso ser humano. Entiendan, el ser humano tiene que entender esto, porque hay una tendencia muy marcada a creer que estamos despiertos. Esto nos sucede continuamente. La fuerza que hay en nuestro interior es mucho más fuerte que cualquier obstáculo que ponga la vida. Eso lo dijo Confucio. Hasta aquí llegamos, queridos amigos de la nave de los misterios. Ha hablado para ustedes Iván Cerón y hoy hemos hablado de la caverna de Platón. Muchas gracias.